بسم الله الرحمن الرحيم. Todos sabéis perfectamente que Islam significa aceptar la voluntad de Dios. Todos sabéis que cuando decimos el Islam nos estamos refiriendo a la religión de Muhammad ﷺ, básicamente, cuyo fundamento está en el Corán y está en las enseñanzas o la tradición atribuida al profeta Muhammad. Vemos que los compañeros del profeta y la siguiente generación, ellos también tenían diferencias de opinión, especialmente la primera generación. No obstante, los fundamentos de la religión no tenían diferencias de opinión, sencillamente porque tenían al profeta al lado y cualquier disputa la podían resolver yendo al profeta. Después del fallecimiento del profeta, las generaciones siguientes aparecieron disputas que no están directamente tratadas en el Corán ni en la tradición del profeta. Y cuando el profeta nos dice que el Islam correcto, o nos da a entender que el Islam correcto es aquel de sus compañeros, es obvio el porqué. De esas divisiones que surgieron después de la muerte del profeta Muhammad, las primeras de ellas fueron de naturaleza política o fueron causadas por conflictos políticos, aunque luego derivaron en creencias singulares, ¿no? Más adelante, no obstante, empezaron a producirse divisiones teológicas, es decir, divisiones en materias de creencia o de doctrina, lo cual es más problemático. Y claro, quizás para el tercer siglo después de la muerte del profeta Muhammad ﷺ se produjo un gran consenso, como que el 90% de la comunidad musulmana dijo: muy bien. A lo largo de estos siglos han surgido estos grupos marginales, estas sectas, y han cometido estos excesos, ¿no? Estos errores en relación a estos temas. Y este consenso que conocemos como Ahlus Sunnah, la gente que se ciñe a una lectura más simple del camino del profeta sin complicar determinadas cuestiones o caer en excesos en relación a ellos, lo que hace este grupo de este movimiento, si lo puedes llamar así, es generar listas de creencias en las cuales rechazan los excesos de esas sectas y reclaman, obviamente con sus pequeñas diferencias entre ellos, reclaman un retorno a la moderación. En este vídeo veremos las primeras divisiones entre musulmanes. No olvidéis que esta es una serie de vídeos muy breve que te ayudará como introducción a entender las principales ramificaciones clásicas del Islam. Es decir, una vez se fue el profeta, las divisiones que han aparecido a grandes trazos. Quiero decir una cosa muy clara: voy a utilizar fechas gregorianas, sencillamente porque creo que la mayoría de las personas que van a ver estos vídeos utilizan las fechas gregorianas en su vida cotidiana. Muy bien, el profeta Muhammad fallece en el año 632 de la era gregoriana. Su suegro y más cercano compañero, Abu Bakr Siddiq, Abu Bakr, le sucede en lo que es el dominio político, ¿no? Básicamente toda la península arábiga ya estaba en el Islam cuando el profeta murió. Entonces Abu Bakr, según la elección de algunos de sus compañeros, es decir, hicieron una especie de consulta y decidieron que Abu Bakr era la persona más apta para liderar los asuntos de los musulmanes que estaban en toda la península arábiga. Abu Bakr fallece en el año 634, 2 años después, y le sigue otro de los compañeros del profeta Muhammad, Umar bin al-Khattab. Desde el asesinato de Umar en el 644 hasta el 656 estuvo gobernando Uthman bin Affan. Durante su mandato hubo bastante agitación, ¿no? Hubo un clima de inestabilidad que se prolongó hasta su asesinato. Y luego Ali ibn Abi Talib sucedió a Uthman, y durante su mandato hasta el año 661 se prolongó este conflicto interno. Ali trasladó la capital del gobierno de los musulmanes básicamente de la península arábiga a Kufa, en Irak. Algunos de los familiares de Uthman bin Affan reclamaron a Ali durante su mandato que estableciera la justicia en relación al asesinato de Uthman. Ali, por el contrario, creía que lo primero era establecer el orden en los territorios convulsos donde había musulmanes, ¿no? Esa era la prioridad directa. Esto desembocó en un episodio muy triste en la historia de los musulmanes, que es que Ali se vio en un conflicto armado contra otros grupos que defendían la postura de otros de los compañeros del profeta. Específicamente Aisha, la esposa del profeta, Talha ibn Ubaidillah y Zubair bin al-Awwam se enfrentaron o se vieron en el campo de batalla con Ali ibn Abi Talib y los suyos. Como muchos teólogos musulmanes mencionan, los compañeros del profeta eran seres humanos, no eran seres perfectos, y cuando describimos determinados eventos históricos lo hacemos con el cuidado de no
negarles su virtud, ni por otro lado ponerles por encima de la capacidad de cometer errores. En el año 657 Ali terminó en el campo de batalla con uno de sus un gobernante suyo sirio, que es Muawiyah, hijo de Abu Sufyan. Muawiyah estaba descontento por la cuestión de Uthman, y además había un descontento entre algunos sirios porque Ali había querido sustituir a Muawiyah por otro gobernador. Estos bandos eran reticentes a combatir, eran reticentes a derramar sangre de otros musulmanes, es decir, los seguidores de Muawiyah y los seguidores del califa, en este caso Ali. Se produjo la batalla de Siffin y finalmente los seguidores de Muawiyah empezaron a levantar lanzas con ejemplares del Corán o piezas del Corán en ellas, es decir, invitando a los del lado de Ali a arbitrar en este asunto en base al Corán. Arbitrar quiere decir intentar de encontrar una solución, ¿vale? Cada uno de los lados escogió a un árbitro. Pues muy bien, un pequeño grupo, hasta aquí estamos en un conflicto político, un pequeño grupo dentro de los seguidores de Ali o del bando de Ali llegó a la conclusión de que no tenía que haber ningún tipo de arbitraje, sino que tenían que enfrentarse en el campo de batalla y quien gane, gana, ¿no? Básicamente ellos tenían una interpretación, o empezaron a justificar este punto de vista con una interpretación muy singular del versículo del Corán: Inna al-hukmu illa lillah. El hukm o la decisión, el juicio, no pertenece a nadie excepto a Dios. Según ellos, esto era una evidencia de que tú no puedes arbitrar, no puedes intentar solucionar un problema entre dos bandos que están en conflicto. Pues muy bien, cuando Ali volvió a la capital, a Kufa, este grupo de personas, que eran aproximadamente unas 12.000, se había extendido este eslogan "Inna al-hukmu illa lillah" a un grupo de 12.000 personas. Realmente se negaron a entrar en la capital con Ali, es decir, desertaron, ¿no? O se volvieron sublevados contra Ali. Ali ibn Abi Talib, por supuesto, tomó la postura de no atacarles a menos que ellos atacaran. Lo curioso es que este grupo de personas acamparon fuera de la ciudad, rezaban muchísimo, ayunaban muchísimo y repetían su eslogan de "Inna al-hukmu illa lillah", la decisión o el juicio pertenece exclusivamente a Dios. Uno de los compañeros del profeta, Abdullah bin Abbas, dijo: voy a ir a donde están estas personas para intentar dialogar con ellos, ¿no? Básicamente, y cuando entró, lo primero que les llamó la atención era la gran cantidad de actos de adoración. Estas personas se pasaban el día rezando, no paraban de hacer ayunos. Sin embargo, lo primero que hizo fue recordar a todas esas personas, a ese grupo de personas, ninguno de los cuales era compañeros del profeta, que los compañeros del profeta tenían un entendimiento del Corán más correcto que ellos. Y por supuesto, se dispuso a escuchar las quejas de este grupo de sublevados o de rebeldes. El primer argumento de estas personas fue que Ali había aceptado un arbitraje, o había aceptado someter su conflicto con Muawiyah a un arbitraje, cuando Dios ha dicho que "Inna al-hukmu illa lillah", el juicio o la decisión tan solo corresponde a Dios. Abdullah bin Abbas les respondió que este entendimiento de ese versículo del Corán era erróneo. Ese versículo del Corán no niega que tú puedas arbitrar o hacer justicia basándote en el libro de Dios precisamente. Dicho de otra forma, les dio el ejemplo de que Dios, por ejemplo, en el Corán nos incita o nos invita a arbitrar cuando hay conflicto entre musulmanes, como por ejemplo en el caso de un matrimonio. Si Dios en el Corán te está diciendo, cuando en un matrimonio hay problemas, intenta mediar, intenta arbitrar, intenta encontrar solución, ¿acaso no es mucho más legítimo hacer eso para evitar el derramamiento de sangre entre musulmanes? Otra queja de los sublevados es que Ali combatió a Aisha, por ejemplo, y a Zubair, otros compañeros del profeta, y no los tomó como cautivos, ni tomó botín de ellos. Y claro, la pregunta era si evitó esto porque eran musulmanes, ¿por qué luchó contra ellos en primer lugar? Ibn Abbas recalcó que una cosa no tiene que ver con la otra. Aunque tú entres en un conflicto con alguien, no puedes entrar en el terreno del kufr, hacer cosas que el Islam considera ilegítimas. De acuerdo al Corán, las esposas del profeta son las madres de los creyentes. Si alguien hubiera tomado botín hubiera tomado como cautiva a la madre de los creyentes, es decir, a ella, esa persona a través de ese acto hubiera cometido kufrun billah, hubiera salido del Islam. Por otro lado, si esa misma persona hubiera dicho, la voy a tomar como cautiva porque no la considero madre de los creyentes, estás negando el Corán, por tanto automáticamente dejas tú de ser uno de los creyentes. Otra de las quejas de estos sublevados es que cuando Ali iba a poner por escrito un pacto para terminar los problemas con el grupo de Muawiyah, en el encabezado, la idea era escribir a Ali, el líder de los creyentes, Amirul Mu'minin, y
Ali, el bando de Muawiyah, por supuesto, no aceptó este encabezado. Y Ali accedió a no escribir este encabezado. Claro, los sublevados lo que están diciendo es: ¿por qué Ali, si es el líder de los creyentes, acepta que no se escriba líder de los creyentes solo porque el otro bando no lo quiere? Abdullah bin Abbas les recordó que en el pacto de Hudaybiyah el profeta hizo exactamente lo mismo. Quiso hacer un pacto que iba a beneficiar a los musulmanes. El otro bando, que eran los paganos, se negaron a aceptar en el encabezado que existiera la frase Muhammad Rasulullah, Muhammad el mensajero de Dios, y el profeta aceptó. Concedió que no incluyeran esa frase porque iba a haber un beneficio posterior superior. Esto es exactamente lo que hizo Ali. Por cierto, el escriba en el pacto de Hudaybiyah fue Ali. Después de esto, 2000 de esos sublevados, o Khawarij como los llamamos, se retractaron. El resto combatieron a Ali con la espada, y esta era su forma de hacer las cosas, y fueron derrotados en la batalla de Nahrawan. Algunos de estos sublevados pactaron acabar con la vida de Ali, de Muawiyah y de Amr ibn al-As, y al fin y al cabo esta era su metodología, ¿no? Digamos, si no piensas como yo, acabo contigo. Y desgraciadamente terminaron asesinando a Ali ibn Abi Talib. Una lección importante a sacar de esto es que de este grupo de personas sublevadas, podríamos decir incluso radicales en terminología moderna, en el sentido de que ellos cogieron una frase del Corán, la decisión o el juicio pertenece a Dios, y llegaron a una conclusión muy precipitada, que es que está prohibido arbitrar. Cuando el Corán te dice que arbitres en cuestiones comerciales o en cuestiones matrimoniales, en base al libro de Dios, por supuesto, pero ellos llegaron a la conclusión de que no debe haber arbitraje de ningún tipo. Es curioso porque los compañeros del profeta que estuvieron esos 23 años de misión con él nunca interpretaron esto así. Y este fue un grupo de personas que aprendieron el Corán deprisa, y sus actos de adoración mostraban mucho celo. Era un grupo de personas celosas, pero ese celo estaba combinado con falta de conocimiento profundo. Su entendimiento de esta religión era letal, letal porque llegaban a matar, y al fin y al cabo lo que te das cuenta es que rezaban mucho, ayunaban mucho, y eso no evitaba que fueran personas violentas. Esa violencia, ese odio, ese constante matar a las personas que no piensen igual, incluyendo a compañeros del profeta, y su lectura radical del Corán o coger frasecitas descontextualizadas para poder justificar actos de violencia, fue lo que hizo que la comunidad musulmana en general les rechazara. Por otro lado, la ciudad de Medina estaba caracterizada porque la población seguía. El profeta había estado gobernando 10 años en Medina. Cuando murió, la población de Medina básicamente seguía esa tradición del profeta, ¿no? Y esa era la característica de Medina. La religión era simple, unida y basada en la tradición del profeta. Hubo un momento en el cual una minoría rompió con esa unidad, ¿no? Un grupo de personas que quizás con una buena intención inicial, que era abstenerse de juzgar a los compañeros del profeta y decir este es bueno, este fue malo, este se equivocó en el conflicto que hemos descrito, lo que hacen es desarrollar esta idea de que, mira, realmente mientras ellos se reconozcan como creyentes, aceptamos que son creyentes. Este pensamiento parece simple, pero de aquí germinó otra doctrina, es decir, la doctrina de que las acciones de una persona y sus creencias son algo independiente, es decir, si la persona es creyente, da igual lo que hagas. Debemos entender esta corriente, que es la que se denomina los que posponen el juicio, lo dejan en manos de Dios, al-Murji'a. Debemos entender esta corriente como lo que es una consecuencia de un clima en el cual el conflicto político había llevado a la división, había llevado a que diferentes personas tomaran diferentes posturas sobre algunas personas, es decir, los compañeros del profeta que se vieron implicados y los que no son compañeros del profeta que se vieron implicados en la fitna o en ese primer conflicto interno entre musulmanes. Pero de esa postura inicial se desarrolló una doctrina religiosa, si puedes llamarlo así, evolucionada o exagerada, ¿no? Que es lo que suele ocurrir. En este caso terminaron afirmando que la creencia es un todo perfecto e indivisible, que no aumenta ni decrece. Es decir, desarrollan esta idea de que la creencia de la persona es algo fijo. Esta postura también les hizo de marcarse como una nueva facción o como una nueva secta y ser en cierto modo rechazados por la corriente principal de este grupo que seguía la tradición del profeta, sencillamente porque cuando tú lees el Corán ves un gran énfasis en que las acciones y la creencia van unidos, ¿no? Alladhina amanu wa amilus solihat, las personas que creen y realizan acciones de bien. En la tradición del profeta tenemos muchos casos en los que el profeta explica cosas como que el buen trato, una sonrisa, quitar algo dañino del camino, todo esto son actos de imán o actos de creencia. Por tanto, la corriente principal del Islam o los seguidores de la tradición del profeta dicen: hey, habéis exagerado esta idea o esta doctrina. Realmente las acciones
y las creencias van ligadas en lo que al Islam se refiere. Así que en este vídeo hemos visto un conflicto político que hubo entre algunos musulmanes y luego la primera división, podríamos decir, de una secta o de una facción, que son los Khawarij o los sublevados, caracterizados por lecturas radicales, quizás poca relación con el estudio profundo de la religión y una actitud muy violenta. Los sublevados o Khawarij habían desarrollado la creencia, para justificar sus acciones, de que cualquier persona que comete una falta grave deja de ser musulmana, ¿no? Es una creencia radical, pero de este modo pueden justificar que todos los musulmanes son, en realidad no son musulmanes, y matarles, ¿no? Decir que su sangre es lícita. Y luego por otro lado hemos visto a los que se abstienen de juzgar hasta tal punto que separan la creencia de las acciones, que son los Murji'a. Y vemos cómo un conflicto político se puede convertir en el terreno para una nueva doctrina que va a provocar el nacimiento de nuevas sectas, ¿no? En el siguiente vídeo hablaremos de otra de estas ramificaciones. Wassalamu alaikum.